Bueno, entonces ahora sí, otra vez muy buenos días para todos y todas. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el señor Platón, el de los anchos hombros, como dice pues la leyenda que habla sobre él. Y les voy a compartir una presentación que he realizado para que podamos comprender mucho mejor lo que dice Platón y cuál es su filosofía. La idea es que más o menos a mitad de la presentación yo paro para que formulen preguntas y luego termino la presentación y otra vez pues al final ya unas consideraciones finales y dudas que tengan sobre el tema. Platón, realmente Platón no se llamaba Platón, sino pues que le decían Platón porque se suponía que tenía los hombros muy anchos y parecía un Platón. Pero realmente él se llamaba Aristócles, ¿sí? Él nació en Atenas en el 428 a 427 a.C. y más o menos pues murió al 347 antes de Cristo en Atenas, ¿sí? Una frase sobre Platón aquí. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Digamos que esta es una frase muy vinculada con la filosofía oriental. Y vamos a ver que eso de la multiplicación de los deseos para Platón es una banalidad, porque para Platón el camino del ser humano, el camino que debe emprender el ser humano es el mismo camino que le enseñó su maestro Sócrates, y es ir hacia la idea del bien, hacia la idea de lo bello, hacia la idea suprema. Pero vamos a ver que Platón ya elabora mucho más esto que le enseñó su maestro. Lo explica y lo especifica mucho mejor. Bueno, ahora sí, ¿quién fue Platón? Pues Platón es prácticamente uno de los pilares de la filosofía occidental. Platón y Aristóteles se dice que son como las dos columnas vertebrales de la filosofía occidental, ¿sí? Es decir, la filosofía pues, que nosotros conocemos por tradición de española, pero la filosofía occidental es la filosofía de Europa principalmente, que bueno, ya luego se amplía a Norteamérica, pero principalmente cuando se habla de filosofía occidental es Europa. Entonces, Platón es uno de los pilares junto con Aristóteles. Es más, hay una frase que dice que toda la filosofía después de Platón es simplemente un pie de página de lo que él dice, ¿sí? O sea, que todo lo que han dicho los filósofos después de Platón, prácticamente ya lo habló Platón, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver que de lo que habla Platón, pues son temas que todavía no se han superado y que la filosofía tampoco ha superado. Y no creo que se vayan a superar, pero bueno, en Platón se condensa toda la filosofía, ¿sí? Como les dije, fue el discípulo más importante de Sócrates y fundador de la primera escuela del, pues, del mundo occidental o el mundo griego, que se llama la Academia, ¿sí? Entonces la Academia de Atenas es la primera como tal, es decir, la escuela realmente donde se comienzan a ver materias como la retórica, la filosofía, la política, las matemáticas, y la academia pues es un lugar que creó Platón en Atenas para la enseñanza del conocimiento. En relación a las obras de Platón, esto lo vamos a hablar rápidamente, pues Platón digamos que nunca escribió igual que su maestro, sino que la mayoría de todos sus escritos pues son recogidos por sus discípulos, pero digamos que en su juventud pues sí escribió, sí anotó
bastante, principalmente todo lo que Sócrates le enseñó, y pues Sócrates, ustedes recordarán, lo que enseñaba lo enseñaba a través del diálogo. Entonces ustedes van a ver que en casi todas las obras de Platón son diálogos, ¿sí? Entonces están los diálogos de la juventud, que es más o menos entre los 28 y los 38 años. Los diálogos de transición, que es de 38 a 41 años. Los diálogos de la madurez, de 41 a 56 años. Y los diálogos críticos o de vejez, que son de los 56 a los 80 años. Tanto en los diálogos de juventud como en los diálogos de transición, la mayoría de las ideas de las que habla Platón son tomadas de Sócrates, sobre todo en la juventud, ¿sí? Entonces, ahí se especifica claramente, pues, es el pensamiento de Sócrates, sobre todo en el diálogo de juventud. Pero ya lo que es en los diálogos de transición y los diálogos de madurez, ya entramos como tal a ver el pensamiento propio de Platón, ¿sí? Cómo Platón va construyendo su propio pensamiento. Pero en muchos de esos textos, lo que hace Platón es utilizar a Sócrates para él hablar de sus ideas. Entonces, históricamente se entiende que a veces la gente se confunde porque no se sabe en qué momento está hablando Platón y en qué momento se está hablando Sócrates. Los textos más importantes son los de los diálogos de madurez, que es principalmente el banquete y la República de Platón. Nosotros vamos, digamos, a centrar en el tema de la República en la clase de hoy para entender algo que se llama la teoría de las ideas. Y bueno, creo que el tema que vamos a iniciar de Platón está muy relacionado con esta frase que él mismo dice. De noche, especialmente, es hermoso creer en la luz. Y digamos que la filosofía platónica va al final de la vida de Platón, y sobre todo en sus diálogos de madurez y de vejez, se va a ver que la filosofía de Platón está muy relacionada también con el aspecto religioso, principalmente místico, y va a estar muy relacionado con lo que dice Pitágoras. Entonces, ya vamos a ver cómo, en cierta manera, Platón termina yéndose a un aspecto mucho más religioso, más místico, que propiamente filosófico. ¿Listo? Bueno, el mito de la caverna. Quiero saber si hasta ahí hay dudas. Si hasta ahí tienen dudas. ¿Hay alguna pregunta en relación a Platón? No, no, señor. Bueno, ¿alguno de ustedes ha visto Matrix? ¿O Matrix? ¿La película? Andrés o Juan David, el que la haya visto puede contar más o menos rápidamente de qué trata esa película. Moisés, de una especie, dice Juan David, de una especie de mundo virtual. ¿Quién da más? Una simulación creada por las máquinas, ¿no? Y esa simulación, Andrés, sería la realidad, más o menos según lo que nosotros creeríamos, ¿sí? Vale, gracias, Andrés. Entonces, según pues Matrix, nosotros vivimos en una fantasía, en una simulación digital creada por... pero bueno, al menos investigó ahí rápidamente. Una simulación creada
por las máquinas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, bueno, ahí hay un personaje principal que se llama Neo y él parece que es un buscador, alguien que desconfía de la realidad, una especie de Sócrates, y va en la búsqueda de esa verdad, ¿no? Bueno, realmente Neo sería como Platón y Sócrates sería Morfeo, que es el que, eh, correcto, Neo es el de John Wick. ¿Mm? Entonces, les invito a ver Matrix, solamente la primera película, que es como lo más, me parece la mejor, y la que explica mucho mejor, eh, las que los ayudaría a entender mucho mejor lo que habla Platón en el mito de la caverna. Y bueno, entonces este Neo entra en esa búsqueda porque él sospecha de que el mundo que vive no es real. Y entonces se encuentra por allá Morfeo y Morfeo finalmente le da a escoger entre dos pastillitas, una azul y una roja. Entonces en la roja dice que pues simplemente se dormirá y amanecerá despierto en su casa al otro día y no habrá recordado nada de lo que pasó y bueno, y pues que si decía tomar la pastilla azul pues se enfrentará a lo real, a lo que realmente está sucediendo. Bueno, y ya no les cuento más de la historia para que ustedes la puedan ver. Les recomiendo mucho la película, es un clásico del cine y les va a ayudar mucho a entender también lo que sugiere Platón, porque creo que los hermanos Kowalski se basaron en Platón para esa película, por lo menos en lo que tiene que ver con el mito de la caverna. Entonces, ¿qué dice Platón en el mito de la caverna? Platón ahí utiliza a Sócrates para decir que Sócrates contó la siguiente historia y dijo que se hicieran, o ustedes háganse de cuenta que ustedes han vivido toda su vida en una caverna y están atados a un muro, como las personas que ustedes ven acá, atados con grilletes de manos y pies a ese muro, ¿sí? Durante toda su vida han vivido ahí, en esa cueva. Y lo único que ven es la proyección de unos objetos que unas personas están mostrando y que se reflejan a partir de una llama, una fogata, ¿sí? Entonces, esa luz de esa fogata proyecta la sombra de estas figuras, ¿sí? Bien, gracias. Y entonces durante toda la vida esto es lo único que han visto estas personas, ¿sí? Y por lo tanto, pues es lo único que conciben como real, esa es su única realidad. Y entonces dice Sócrates que supongamos que uno de esos esclavos, que uno de esos prisioneros de la caverna, un día lo deciden soltarle los grilletes. Y entonces sale del muro y se da cuenta que las figuras que se le proyectan y que él pensaba reales son realmente unos objetos que están cargando estas personas, ¿sí? Y que por efecto de la fogata es que se crean esas sombras. Él sigue saliendo de la caverna y entonces cuando ya va a salir a la superficie, la luz lo ciega y siente un ardor terrible en sus ojos porque en cierta manera es la primera vez que siente la luz solar. Luego sale de la caverna y comienza a darse cuenta que la vida es más que esas sombras que se le proyectaban. Encuentra árboles, animales, plantas, todos los objetos que componen la naturaleza. Y al final dice Sócrates que cuando ya está acostumbrado a la luz y a ver los objetos, en algún momento también ya será capaz de ver directamente a la luz del sol. Y Sócrates le pregunta a su alumno, al cual está dando esta narración,
que qué pasaría si el hombre libre volviera a la cueva y les contara a sus compañeros de la caverna lo que sucedió. ¿Le creerían o no le creerían? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué sucedería? ¿Qué piensan ustedes que sucedería si este hombre que por fin vio que las sombras pues simplemente eran unas proyecciones de objetos y que no eran la realidad, cuando ya conoce el mundo externo, vuelve para contarle eso que ha visto a sus compañeros de la cueva? ¿Qué le dirán ellos? ¿Quién, quién quiere contarme? ¿Quién se arriesga a participar? ¿Nadie? La pregunta es, Julián, este hombre que conoció la realidad del mundo exterior, que por fin pudo salir de esa cueva, se devuelve y le cuenta a sus compañeros de la caverna que todo lo que ven pues es una mentira, no es real. ¿Cuál sería la reacción de estas personas? ¿Qué creen que ustedes, que estas personas le dirían a este sujeto que logró liberarse de la caverna? Dice Kylo. ¿Quién es Kylo? Tal vez le digan que no, que eso es mentira porque la realidad es lo que ven. Dice Kylo que no sé quién es Kylo. Ah, Camilo. Vale. Dice Juan David Cerquera. Que no le creerían porque ellos no lo han visto lo que él les menciona. Entonces solo han visto esas figuras. Ok. Moisés dice, le dirían que está loco porque ellos creen en lo que ven. Ok. Vamos a ver aquí. Julián dice, tal vez ellos no le crean porque ellos no han visto lo que él vio. Ajá. Lo creerían loco porque no hay evidencia que pruebe lo que él dice. Vale, Sharik. Hay una gran posibilidad que no le crean, dice Juan David Orduz, ya que para los compañeros la realidad es la cueva y las proyecciones que ven, porque el resto lo desconocen y no lo pueden confirmar. Listo, Juan David. Y Sharik dice, además desde pequeños están enraizados en creer en su realidad y por eso les sería difícil creer. Pues todo lo que ustedes acaban de decir es lo que dice Sócrates en su historia, que lo llamarían loco, demente, no le creerían, ¿sí? Y es más o menos lo que está diciendo Sócrates, que es lo que está diciendo Platón en este caso, es que es lo que le pasa a los filósofos, ¿sí? O al sabio, que el sabio, esa persona que ya vio realmente lo que es la vida, que pudo salir de la caverna,
pues lo creen loco, no le creen, lo dicen mentiroso, lo creen un demente, ¿sí? Entonces, eh, y es por lo que dice Shari, por lo que dice Juan David, porque ellos solamente creen en lo que han vivido toda su vida, que es esas sombras. Y en su mente no está la posibilidad de creer en algo distinto a esas sombras que han visto. Solamente aquel, el sabio, el filósofo rey, como dice Platón, es el que realmente sabe qué hay fuera de la caverna. Y otra pregunta, chicos, ¿ustedes creen que si digamos este señor, el que vio la luz, bajó, le dijeron loco, mentiroso, lo trataron mal, lo escupían, no sé qué, ¿él qué debía hacer? ¿Abandonar su misión de tratar de convencerlos o, o seguir intentando convencerlos de que lo que él dice es la verdad y no lo que las sombras les muestran a ellos? ¿Qué debería hacer? Renunciar, decir, ay, bueno, entonces jódanse, o por el contrario, insistir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Abandonar la tarea para que ellos entiendan que lo que viven no es lo real? ¿O por el contrario, insistir? Michael dice que los abandona. Cerquera dice que sí los ayuda. Díaz también dice que... Marchand dijo, pues si se sienten a gusto con eso. Sharik dice, no hay que abandonarlos, hay que tratar de buscar evidencia de que ellos crean en eso. Damián dice, insistir así pueden salir de esa mentira de la realidad. Pues Platón y Sócrates, que esto lo toma de Sócrates, dice que un filósofo o una persona que ha encontrado la verdad, cuando se encuentra la verdad se encuentra también la virtud, los principios, la ética, ¿sí? Hay una realización de lo que es lo justo también. Entonces, la tarea del filósofo, la tarea del que sabe la verdad, es que los otros también la puedan ver, ¿sí? Y ahí dice en el diálogo, si es necesario, el filósofo debe arrancarle los grilletes, mejor dicho, sacarlos de las mechas a que vean la luz si es necesario hacerlo, ¿sí? Porque si no se hace esto, si se los abandona a la mentira, entonces uno estaría atentando contra los propios principios que el mismo mundo real le está pidiendo que uno haga. O sea, la verdad no va solamente es decir, tengo el conocimiento de esto o sé sobre esto, sino que la verdad también implica ser virtuoso, ¿sí? Ser digno de esa verdad. Y ser digno de esa verdad, pues es asumir la tarea de mostrarle al mundo lo que es real. ¿Listo? Entonces, Platón dice, no se los puede abandonar, ¿sí? Aquellos que dicen, no, déjelo por ahí botado, no. Y los que quieran alguna vez, no necesariamente ser profesores, sino ponerse en la tarea de, ser un maestro de alguien, pues
Tienen que tener la paciencia, la insistencia, la fortaleza para que sus alumnos intenten ver eso que la costumbre no les ha dejado ver. ¿Listo? Entonces, en este mito de la caverna se condensa todo lo que es la teoría de las ideas de Platón. Y primero quiero que les quede claro dos conceptos. Bueno, que es el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos, ¿sí? Entonces, todo lo que está en la cueva, todo lo que es esta cueva, es el mundo de los sentidos, el mundo físico, o lo que epistemológicamente habla Platón como lo sensible. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo epistemológicamente, está referido a la pregunta ¿cómo conozco? Entonces nosotros como seres humanos conocemos a partir de los sentidos. Por eso el mundo de la caverna es el mundo de los sentidos o de lo sensible. ¿Sí? Entonces dice, por su parte la realidad sensible se caracteriza por estar sometida al cambio, a la movilidad, a la generación y a la corrupción. Es decir, el mundo físico siempre está cambiando, siempre se está moviendo, las cosas nacen y mueren, se corrompen, se dañan, ¿sí? Lo que dice Platón es que la realidad no puede ser el mundo sensible, ¿sí? Que debe haber algo más de ese cambio, de esa corrupción constante de las cosas, de ese nacer y morir, ¿sí? Que debe haber algo superior a eso. Y entonces el mundo que está fuera de la cueva, de la caverna, es el mundo de las ideas. Lo que epistemológicamente dice Platón es lo inteligible, ¿sí? Es decir, que me puedo acercar a ese mundo solo a partir del intelecto, del uso de la razón. Lo inteligible es el mundo de las ideas. Representan la esencia de los objetos de conocimiento, ¿sí? Es decir, aquello que está comprendido en el concepto, pero con la particularidad de que no se puede confundir con el concepto, por lo que las ideas platónicas no son contenidos mentales, sino objetos a los que se refieren los contenidos mentales designados por el concepto y que expresamos a través del lenguaje. Bueno, esto aquí es un poquito enredado, pero lo que quiero entonces que les quede claro es, según aquí el mito de la caverna, todo lo que hace parte de la caverna es el mundo sensible, el mundo de los sentidos, pero que este es un mundo limitado, es un mundo de cambios, es el mundo físico y de la naturaleza, pero este no es el verdadero mundo. El verdadero mundo es el mundo de las ideas, que está representado por lo que está fuera de la caverna, ¿sí? Y que solo se comprende a través del intelecto, de lo inteligible. Ya luego vamos a ver, entender mucho mejor esto. ¿Listo? Aquí está entonces la teoría de las ideas. Entonces, digamos que en Platón su concepción es de tipo dualista, ¿sí? Hay un mundo inteligible o las ideas, que es un mundo superior, y hay un mundo inferior, que es el mundo de lo sensible o de las cosas. Según esto, ¿en dónde estamos viviendo nosotros? ¿Nuestra actual realidad es un mundo de las ideas o un mundo de los sentidos? De los sentidos, ¿no? Sí, ¿por qué? Jason, Pues, que pues es el porque único que se arriesga a hablar con el sentimos que podemos micrófono. tocar cosas, ¿no? Sentimos que podemos tocar las cosas, tenemos todos los sentidos, pues que se dice que son sentidos. Y correcto, y estamos presos, digamos, de el cambio de la generación, que cuando dice Platón la generación es la vida y la muerte. Estamos sometidos a que tenemos que envejecer, ¿sí?
a que estamos cambiando, a que las cosas se dañan, se mueren. ¿Listo? Entonces sí. Entonces nosotros, esta actual realidad, lo que vivimos para Platón, este mundo que concebimos es un mundo de los sentidos. Pero, ¿esta es la realidad para Platón o no? Correcto, Felipe. Entonces, ¿cuál es la realidad, Felipe, según lo que habla Platón? ¿Dónde está lo real, lo verdadero? ¿En qué mundo? ¿Cuál es el mundo real, según Platón? ¿Nadie? Bueno, entonces sigamos. A que nadie responde. ¿Listo? Entonces, están estas, eso es una dualidad. ¿Listo? Bueno, entonces, el mundo sensible nosotros lo podemos comprender, lo captamos a través de nuestros sentidos, ¿sí? Lo que llama el eros, ¿sí? Que es el instinto. Entonces, a través del instinto es que nosotros podemos entender el mundo sensible, ¿listo? Mientras que el mundo de las ideas, ¿sí? Que viene de la palabra eidos, que significa forma, es un mundo que se puede, que nosotros captamos a través de nuestra racionalidad, de nuestra capacidad, de nuestra razón, ¿sí? Del intelecto, de la episteme. Entonces el episteme es la posibilidad del conocimiento, de la razón. Solamente los seres dotados de razón pueden comprender el mundo de las ideas. Para que tengan un ejemplo mucho más claro de eso. Entonces, en el mundo sensible nosotros vemos caballos concretos, como lo muestra aquí el ejemplo. Entonces vemos caballos de color café, de color blanco, de color negro. Hay muchos distintos tipos de caballos. Pero hay una idea del caballo, ¿sí? Entonces, aunque en el mundo real hay muchos tipos de caballos, cuando a nosotros se nos dice el caballo, nosotros tenemos ya una idea del caballo, ¿sí? Que es una forma, que es una forma o modelo de todos esos caballos, ¿sí? ¿Cómo decirle? A ver, para que entiendan mejor. Bueno, yo no sé si ustedes han visto a los panaderos, a los pasteleros cuando hacen las galletas. Sí, entonces digamos, ustedes se ponen a analizar cada galleta que sacan en la panadería y todas son distintas, ¿sí? Ya sea que porque una quedó un poquito más grande, que porque el decorado quedó distinto, ¿sí? ¿Hasta ahí me entienden? Voy a poner ese ejemplo para que me puedan entender mejor. Entonces, correcto, Damián, el mundo de las ideas es el mundo real, ¿listo? Es el mundo verdadero, según Platón. Entonces, hagan de cuenta que ustedes van a la panadería y comienzan a revisar cada galleta que saca el panadero. Se van a dar cuenta que cada galleta es distinta, tiene algo distinto, ¿sí? Pero esa galleta tiene un solo molde. Entonces, usted le dice al panadero, y bueno, ¿usted cómo hace para sacar las figuritas? Le preguntan al panadero. Entonces, el panadero dice, mire, es que yo tengo este molde y con este molde la masa se acopla a este molde y a partir pues, de ese molde yo puedo sacar muchas galletas. Más o menos es lo mismo que sucede con la teoría de las ideas de Platón. El mundo sensible son todas esas galletas distintas, con todas sus particularidades, pero la idea de la galleta es el molde de la galleta, ¿sí? Ahora, esa idea de la galleta
no es propia de la mente del ser humano, ¿sí? Tienen que entender que esto es la filosofía que dice, esta es la filosofía que dice Platón, ¿sí? Entonces, esa idea del caballo, ay, madre, se nos fue la clase. Bueno, para finalizar entonces, entender que lo que nosotros vemos como real nace o es causado por unas ideas que están en el mundo de las ideas, por una especie de moldes que están en el mundo de las ideas. Y ya luego les explicaré mejor cómo es que ese mundo de las ideas crea el mundo sensible. ¿Listo? Y cómo es que el ser humano debe tender a buscar la verdad a través del mundo de las ideas. Y ya para finalizar, para que vayan pensando en las siguientes preguntas para la siguiente clase. ¿Existe el alma? ¿Qué es el alma? Y una pregunta muy interesante. ¿Cómo un ser finito como nosotros, es decir, cuando digo ser finito es un ser que tiene un límite, o sea, que va a morir, puede participar o puede entender de lo infinito? ¿Cómo un ser finito puede participar de lo infinito? ¿Cómo es que un ser finito como el ser humano puede comprender? Bueno, comprender no, sino tiene en su cabeza la idea de infinito. ¿Listo? Eso para la siguiente clase que vayan pensando, chicos, por favor lean la guía, lean los videos, la bibliografía que les puse. ¿Alguna pregunta que tengan? O podemos dar por finalizada la clase. Por aquí dicen. ¿No? Vale. ¿Santiago tiene preguntas? Recuerden que están invitados a la siguiente clase que es sobre Karl Marx, que es una clase que voy a dar con el grado 11, para que puedan entender mejor, mucho mejor los conceptos de los sistemas económicos socialistas y comunistas y cuál es como la estructura teórica que sostiene estos sistemas económicos. Bueno, entre comillas, la teoría económica. Listo, no siendo más, entonces les deseo un muy buen día a todos ustedes, que me les vaya muy bien, espero hayan comprendido lo que les acabo de explicar. ¿Listo? Hasta pronto a todos. Chao. No, Vale. profe. Chao, Jason. Y creo que no podemos estar en la clase 11 porque tenemos clase con la profe Maritza. Vale, tranquilos, no hay problema. Igual pues queda grabada y yo luego la subo, ¿listo? Bueno, Bueno, chao. un abrazo para todos. Chao.